Gracias. Bien, buenas noches, compañeros y compañeras, líderes y lideresas sindicales de toda la geografía nacional. Queremos darle la más cordial bienvenida, pero sobre todo agradecerles el hecho de que hayan decidido compartir con nosotros esta noche en la segunda conferencia del cuarto Congreso de la República Dominicana por la Libertad Sindical. Nuestra conferencia de apertura estuvo a cargo del economista Manuel Salazar y en el día de hoy nuestra segunda conferencia estará a cargo de Matías Bosch, un compañero, amigo, una persona de larga data en los asuntos en la lucha por los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y sobre todo en defensa de mantener esa cultura a través de la Fundación Juan Bosch. Vamos a pasar con Héctor Batista, quien será el encargado de hacer la presentación. Antes de pasar con Héctor, recordarles a las personas que no nos han escrito su nombre y contacto, ya sea número de teléfono, correo electrónico, le vamos a agradecer que lo hagan para nosotros poder tenerlo como registro de asistencia. Muchísimas gracias y los dejo con Héctor Batista y esperamos que podamos sacar el mayor provecho de la conferencia de la noche de hoy. Héctor. Buenas noches, amigos, amigas, compañeros y compañeras. Me toca en esta ocasión presentar a nuestro exponente el día de hoy, esta noche de hoy. Se trata nada más y nada menos que de Matías Bosch, director de la Fundación Juan Bosch. Es además profesor universitario y es, a mi juicio, es uno de los investigadores sociales más importantes que en los últimos años ha dedicado tiempo y espacio para analizar concienzudamente la situación por la que atraviesan los trabajadores. Ha hecho importantes publicaciones en ese sentido y sobre todo ha dedicado mucho empeño en desenmascarar el negocio de la seguridad social. Me parece que será un buen exponente. Vamos a tener de seguro una buena exposición de él. Nos vamos a deleitar con él. Y para no cansarle más con muchas peroratas que podamos decir muy bien de él, entonces pienso que la mejor forma de utilizar este tiempo del día de hoy será con su exposición. Con ustedes, Matías Bosch Carcuro. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Una gran alegría estar con todas y con todos ustedes. Espero que me estén escuchando bien. ¿Se escucha bien? ¿Y se ve bien? Está bien. Qué bueno. Bueno, mis saludos cordiales a todas y a todos los compañeros. Me siento muy agradecido y muy honrado por la invitación. Y me parece muy importante que estén desarrollando esta actividad, este nuevo congreso sobre la libertad sindical. Me parece que es muy importante, además, que lo estén haciendo en la situación actual, contra viento y marea, utilizando estos recursos. Creo que sin duda es una ayuda, un incentivo y un alimento a la reflexión que tiene que ocurrir en estos momentos en que estamos viviendo, no coyunturalmente solamente, sino a lo que viene pasando ya por años y por décadas en República Dominicana y que este año con sus particularidades pone de manifiesto quizás para cierta parte de la población que puede no haber visto las profundas vulnerabilidades, desprotecciones, desigualdades que ocurren y que afectan
aunque no se vean o no se hablen, afectan la vida de las inmensas mayorías de la sociedad dominicana. Y bueno, espero que la participación a la que se me ha invitado sea de utilidad para la actividad y para las reflexiones que la actividad tiene que ayudar a dar a luz. Yo me gustaría comenzar planteando la pregunta de cómo está a esta hora un joven, posiblemente masculino, joven, que esté dando un servicio en alguna de las empresas que ofrecen el despacho a domicilio de compras y consumos, fundamentalmente a las zonas de las capas medias y capas altas de las grandes ciudades de República Dominicana. ¿Se escucha bien? Porque veo que Luz Eneida... Perfecto. Se escucha bien. Bien. Pongámonos en el ejemplo de un joven de pedidos ya, de Uber Eats, de Globo, de Hugo. Y hagámonos la pregunta de la libertad sindical pensando en ese tipo de labores que tienen que ver o que dan cuenta de un espacio que, como siempre, hace el capital en las crisis. En esta crisis se ha desarrollado a una escala que no existía hace unos meses, que es la cantidad inmensa de personas de las capas sociales que usan la tarjeta de crédito o que pagan con efectivo y que además deciden que alguien haga por él o por ella la compra. Además que ahora hay unos nuevos permisos de horarios que facultan o que le posibilitan a estas empresas legalmente tener un permiso y una disponibilidad de movilización que la persona común no tiene, sobre todo si es una persona humilde y a esa hora no va a ir a hacer la compra. ¿Qué es la libertad sindical para un joven que está trabajando hoy en una de esas empresas? Empresas transnacionales, empresas, incluimos Uber si ustedes quieren, que anda en un carro, y choferes de InDrive y otras por el estilo, que hoy están a esta hora, desde hoy sábado y todos los días de la semana, prestando un servicio que vale 95 pesos, por lo menos aquí en Santo Domingo, y que esos 95 pesos se dan en una situación de desvinculación absoluta, de desvinculación de precariedad absoluta. La persona está trabajando, está rindiendo un servicio, le está permitiendo la obtención de ganancias a alguien que efectivamente es un patrono. Sin embargo, no existe vínculo ninguno. Y salvo un caso que se acaba de dar en Chile, y entiendo que otro en España, en la mayoría de nuestros países esto se ha expandido y no hay ninguna validación jurídica del vínculo que exista entre la persona y el patrono. De manera que lo que pase con esta persona, sus ingresos, un accidente de trabajo, las condiciones laborales, se tienen que dar todo con supeditación jerárquica, con cumplimiento de los horarios que se pautan. Sin embargo, repito, esta persona está absolutamente desprotegida. Entonces nos teníamos que preguntar, ¿y cómo se defiende esta persona? ¿Cómo se protege?
Acaba de salir, por cierto, la resolución esta semana del Ministerio de Trabajo intentando regular el llamado teletrabajo, que también es una nueva frontera que el capital ha abierto de manera revolucionaria, como hace el capital. El capital es revolucionario también, para extender a espacios que antes no había, en condiciones que antes más fáciles, más ventajosas que antes, la explotación del trabajo. ¿Cómo se da la libertad sindical en estas condiciones? Y tenemos que entender entonces, tenemos que preguntarnos esto para saber que además de que nuestra población trabajadora es en un 55-56% está en la informalidad, lo cual incluye a choferes de carro público, como cuentapropistas, eso incluye a empaquetadores del supermercado, que también quedan capturados en las estadísticas de trabajo. Esta informalidad ahora tiene nuevas caras. Esta informalidad no es la informalidad solamente del muchacho que hace motoconcho. Esta informalidad o de un barbero que no tiene contrato o que tiene solo contrato verbal. Esta informalidad también es una informalidad a escala de empresas que están manejando tremendos volúmenes de transacciones y transnacionales y que funcionan con un nivel de intensidad de explotación a eso agreguemos lo que pasa con la población ocupada en el ámbito formal. ¿Cómo pensar la libertad sindical hoy en ese terreno? Esto es tremendamente importante porque además nosotros sabemos y conocemos, y no hay que hacer mucha investigación para eso, que la libertad sindical ha estado bajo guerra en los últimos 20 a 30 años, bajo una guerra sistemática y despiadada en la República Dominicana, en el mundo, pero en la República Dominicana es particularmente severa. Las estadísticas de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo nos decían que con datos de 2017, es decir, para el año 2018, nosotros teníamos un 6% de hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras sindicalizados. Solo un 6% de la población ocupada. Pensemos en restar ahí a los maestros y maestras que se asocian en la ADP. Pensemos en sacar de ahí a los médicos, las médicas. ¿Cuánto nos queda en la actividad privada? Es una situación de desprotección extraordinaria. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, es tan importante porque la sindicalización es la forma conocida desde el siglo XX, desde el siglo XIX, pero con fuerza desde el siglo XX, a partir del siglo XX, en cómo los trabajadores y trabajadoras, es decir, la inmensa mayoría de la población de cualquier sociedad conocida, logran obtener condiciones más humanas de vida. Condiciones más humanas de vida dentro de una realidad que es la realidad capitalista. En la realidad capitalista, el trabajador, la trabajadora, vende la fuerza de trabajo, vende su fuerza, su energía, su capacidad, y a cambio de eso recibe una remuneración. Esa remuneración en República Dominicana
con datos de 2016, para que tengamos una idea, con los ingresos de la ocupación principal, nosotros logramos determinar que, considerando los trabajadores y trabajadoras y las personas que dependen de ellos y de ellas, tomando en cuenta no las transferencias gubernamentales, no las remesas, ni considerando que la persona viva en una casita y esa casita se la imputen como una riqueza, tomando en cuenta solo los ingresos de la ocupación principal, el 47% de las dominicanas y dominicanos estaban viviendo bajo la línea de pobreza, con los ingresos de la ocupación principal. Además sabemos, y hay estadísticas que demuestran cómo la informalidad no es una casualidad. La informalidad se da, vaya a saber, salvo en el caso de los universitarios, en la informalidad los ingresos por hora son mayores que en la formalidad, salvo en los universitarios. No importa la actividad, no importa el grupo ocupacional, no importa la categoría ocupacional. Nosotros incluso supimos que el 60% de la población que percibe ingresos en República Dominicana, con datos de 2017, incluyendo los propios patronos y patronas, que en su mayoría son de pequeños negocios. El 95% de las empresas formales del país son MIPYMES. El 60% estaba en 2017 obteniendo ingresos por debajo del valor de la canasta básica calculada para la población más pobre, que en ese momento estaba calculada en unos 13,000 pesos y fracción. Es decir, la inmensa mayoría de la población dominicana no puede vivir con el trabajo, o no podría vivir si no trabajara en la informalidad, si no trabajara en 2 o más trabajos, si no recibiera las remesas, si no recibiera alrededor de 1 millón de hogares no estuviera incluido en los subsidios que se dan a través de los llamados subsidios sociales. Hoy, por cierto, estaba haciendo los cálculos. Son un poco más de 900,000 hogares que a noviembre de esta fecha han recibido en promedio, si es que reciben todo, unos 23,000 pesos a noviembre. Eso significa que han recibido unos 2,000 pesos por mes. Si no fuera con todas esas maneras, la población dominicana no podría vivir. Fíjense qué condiciones de subsistencia tiene la población dominicana trabajadora, incluyendo esa mayoría de patronos, de patronas que tienen pequeñas microempresas. Es la lucha por la subsistencia, con estadísticas, con datos oficiales de trabajo. ¿Cómo las sociedades han logrado mayores niveles de igualdad? Bueno, solamente cuando la clase trabajadora se organiza y solamente cuando la ciudadanía se organiza de acuerdo a demandas y a reivindicaciones. No hay otra manera. Hay investigaciones en Alemania, en Estados Unidos. Hay compañeros que dicen, por cierto, que no están escuchando nada. Pero digo porque lo veo aquí en el chat, pero... les hemos orientado que sigan revisando sus equipos porque se escucha muy bien la transmisión en todas las plataformas. Perfecto. Muy bien. Entonces, hay investigaciones que muestran cómo la disminución de la sindicalización está correlacionada con el aumento de la desigualdad. Y eso además, esa disminución de la sindicalización tiene que ver con un proceso por el cual planteé el primer ejemplo de los trabajadores que hoy están despachando
las comidas, las compras a los domicilios. Esa disminución de la sindicalización tiene que ver cómo a partir de los 70, de los 80, la ofensiva neoliberal de recortar las leyes laborales, de modificarlas, de disminuir salarios, tiene una base material, que es la capacidad tecnológica del capital de deslocalizar y distribuir las actividades productivas allí a donde le fuera más conveniente. Así es como tenemos que entender el auge de las zonas francas en República Dominicana. Así tenemos que entender el auge del turismo en República Dominicana. Así tenemos que entender a ese muchacho de pedidos ya que está llevando ahora una compra. El capital ha podido ubicar con legislaciones hechas a la medida en qué territorio, en qué país, en qué zona geográfica puede ubicar determinada actividad o determinada fase de la actividad, como pasa con las zonas francas. Ha podido ubicar dónde le es más conveniente, de acuerdo a los salarios, de acuerdo a los impuestos, localizarse o localizar parte de su cadena productiva. Y República Dominicana entra en esa fase de este crecimiento económico del cual se habla con el Nueva York chiquito, con el milagro económico, el milagro dominicano del cual hablaba el expresidente Danilo Medina en febrero, del cual se ufana la clase gran empresarial dominicana. Es un crecimiento que tiene vínculos con los principales partidos políticos, que tiene vínculos con los gobiernos, vínculos primarios, no vínculos casuales de una reunión. Es un crecimiento que se basa en el envío masivo de población dominicana al extranjero, población que manda remesas, la localización de las actividades turísticas, la localización de la actividad de las zonas francas y el endeudamiento externo, el déficit comercial, que tiene que ver con importar sin generar suficiente trabajo, y allí donde hay trabajo nacional, convertirlo en un trabajo de subsistencia y un trabajo donde no se puede dar la organización sindical. No se puede dar porque materialmente es muy difícil, como pasa con el joven ahora de pedidos ya, cómo se organiza, y además permitiendo, primero con 22 salarios mínimos que no cumplen el supuesto del salario mínimo, ¿verdad? Que es cómo hacer normativo, de obligación normativa, un piso con el que se considera que es posible que la propia clase trabajadora se reproduzca, es decir, que viva, que no se muera y que sus hijos e hijas puedan vivir. Esas condiciones, además, se han dado, ya digo, con actividades donde materialmente es difícil organizarse, pero también socavando, combatiendo cualquier posibilidad de organización de los trabajadores y trabajadoras, cualquier posibilidad de organización para reivindicar sus derechos. Por eso es ese 6%. Porque no es posible que esos datos estén en el Banco Central cada año y la clase política no lo sepa y la clase empresarial no lo sepa y el Ministerio de Trabajo y las inspectorías del trabajo lo desconozcan. Así es como que hay que entender que en este país sea posible que existan esos 22 salarios mínimos.
Con esa realidad sindical es que es posible comprender que en este país, en actividades donde ha aumentado tremendamente la productividad, como en las zonas francas, cada vez sea mayor la diferencia entre el aumento de la productividad de los trabajadores y el salario. Así es que hay que entender que el salario real de hoy 2020, o sea, su poder adquisitivo sea menor al salario real promedio de 1999, es decir, de hace 21 años. Así es posible saber que los salarios, este crecimiento tremendo, ha funcionado en base a que si en los 90 los salarios eran aproximadamente la mitad del Producto Interno Bruto, hoy son la tercera parte del Producto Interno Bruto. Es decir, cada vez se produce más, pero cada vez la mayoría de la población le toca un pedazo más pequeño del bizcocho que produce. Y así también es posible que exista la ley 8701 de seguridad social, donde se saquea diariamente, mensualmente, anualmente a la clase trabajadora dominicana, con empresas llamadas AFP y ARS y toda la industria alrededor que lucran por miles de millones de pesos, mientras las personas tienen que hacer colectas, bingos, SAN, rifas, para poder pagar una operación, para poder comprar un medicamento, para poder cubrir un tratamiento suyo o de un familiar o de una familia. Esas cosas ocurren no solamente porque, podemos decir, porque por una cuestión esencial. En la sociedad capitalista, el capital acumula sobre la base de la explotación de los hombres y mujeres. En una sociedad capitalista, el Estado es el garante jurídico, político, normativo de que eso pueda ocurrir pacíficamente. Precisamente por esa asimetría, por esa desigualdad de poder que perjudica la vida de las grandes mayorías se organizan y se movilizan. Entonces no solo tenemos estos salarios mínimos, no solo tenemos salarios mínimos ridículos, ajustes ridículos del salario como el que se hizo el año pasado en zonas francas, donde solo se aumentó 1.500 pesos al salario mínimo de zona franca, uno de los sectores que más ha crecido en este país. Todo eso es posible, esos 22 salarios mínimos, esos ajustes ridículos que hacen que la gente migre constantemente para la informalidad, que la gente esté viviendo, como ya dije ahorita, manejando Uber y en la mañana trabajando, o en la noche trabajando y en la mañana manejando pedidos ya, etcétera, de las remesas, nuestros barrios populares teniendo la juventud teniendo que estar presa de actividades delictuales. Todo eso tiene que ver con que ha habido una guerra sin ninguna vergüenza y con toda la complicidad del caso contra la organización sindical. Quisiera cerrar con esa idea. A ese joven de Pedidos Ya le va a ser muy difícil organizarse por la propia lógica de su trabajo, porque no está dentro de una planta, ni de una oficina, ni de un local. Pero le es todavía más difícil porque la sindicalización, allí donde sería más viable, más factible, está también sometida a una guerra permanente y está prácticamente desmantelada. Necesitamos
recuperar los niveles de sindicalización importantes. Necesitamos que el Ministerio de Trabajo cumpla su deber, que no es velar por los intereses de la patronal, sino que existe precisamente como ministerio para que esa simetría, es decir, esa relación esencial donde el aumento de riqueza del patrón se basa en las condiciones precarias de vida de quien trabaja, de quien vende su fuerza de trabajo, que el Ministerio de Trabajo, por lo menos en esa labor, no funcione tan bien al servicio del patrón en las actividades que corresponden. Quienes hemos investigado esto sabemos lo que es ir al Ministerio de Trabajo, y que el Ministerio de Trabajo solo tenga una mascotas escritas a mano, con los registros de cuáles son los sindicatos que hay, de cuáles han sido las últimas reivindicaciones, de que no haya registro de dónde ocurren negociaciones colectivas, que no haya registro de dónde ocurren las negociaciones de sindicato con patrón, que no haya registro de dónde las empresas cumplen con la norma que está en el Código de Trabajo, que dicen que las empresas tienen que distribuir el 10% de sus utilidades anuales a sus trabajadores y trabajadoras. Que no existan leyes creadas para aquellas conquistas que están en el Código de Trabajo, eliminarlas para ciertos sectores como son zonas francas y turismo. Y por cierto, que no sigue existiendo el saqueo que significa la ley número 8701, que convirtió la salud, las pensiones, la protección en la enfermedad y en los accidentes laborales en un negocio a costa del sufrimiento de las familias dominicanas. La sindicalización debe ser la tarea número 1 de los sindicatos. La sindicalización, y que el Ministerio de Trabajo y el gobierno y el Congreso conozcan la situación deplorable de guerra sistemática a la que ha sido sometida la clase trabajadora en este país para ni siquiera poder organizarse, y organizarse con libertad, con auténtica libertad, con auténtica autonomía e independencia. Y para hacer que eso sea fiscalizado, y para hacer que la sindicalización en República Dominicana no solo esté escrita en la Constitución y en el Código de Trabajo, sino que sea una realidad efectiva. No puede ser que en este país el 94% de los trabajadores y trabajadoras no estén sindicalizados. Y no puede ser que eso ocurra en la más absoluta desprotección, complicidad e impunidad durante décadas por parte de los responsables políticos de velar porque las condiciones sean diferentes. No tener organización, libertad sindical, que significa organización, no el derecho escrito en el papel, organizaciones sindicales con autonomía y con independencia, reivindicando derechos, teniendo negociaciones colectivas por empresa, por grupo económico, por rama económica, no teniendo verdaderos ajustes salariales, no unificando en un salario nacional mínimo y no cambiando las leyes fundamentales como la seguridad social. La libertad sindical, repito, es una consigna escrita en un pedazo de papel. Y frente a eso, el conjunto de la clase trabajadora está vulnerada, agredida y amenazada 24 horas, incluyendo todos esos grupos nuevos que ahora se integran a dinámicas de explotación como la que mencionaba al principio, bajo condiciones paupérrimas, sin ninguna capacidad de defenderse, sin ninguna capacidad de estar protegidos ni protegidas. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido
como hemos visto, una brillante participación, muy didáctica, muy simple, bien digerible para todos los que estamos aquí. En este momento pienso que queda unos turnos para preguntas y respuestas de los compañeros que quieran hacer uso de la palabra. Esta es la oportunidad. El anfitrión que maneja o que está manejando el debate el día de hoy debe más o menos entender cuáles son los que levantan la mano y darle el turno al que corresponda. Este es el momento entonces de hacer preguntas. De acuerdo, tenemos al profesor Juan Núñez y luego del profesor Juan Núñez a la queridísima Luz Eneida. Buenas noches, compañero profesor Matías Bosch, y a todos los compañeros y compañeras que están en este momento conectados por esta vía y por Facebook. Un saludo muy especial a todos los compañeros y compañeras que conforman el comité organizador del 4º Congreso por la Libertad Sindical. Yo puse en el chat, compañero Matías, que cuáles son estos desafíos que tiene la clase trabajadora en la República Dominicana y cómo debería responder ante la coyuntura, la nueva coyuntura política que vive el país, que vive el pueblo dominicano. Muchos de nosotros optamos por un cambio de gobierno esperanzado, que los derechos sean respetados y que en ese sentido yo diría que sería interesante que se demande ese respeto a los derechos, incluyendo, por supuesto, la libertad sindical, que ha sido tan golpeada en la República Dominicana. Entonces, mi pregunta la puse por escrito en esa dirección, compañero Matías. Gracias, compañero Juan Núñez. Vamos a darle el turno a Luz Eneida, que pueda compartir con nosotros su pregunta. Buenas noches a todos y a todas. Saludar la buena participación de conexión que hay y fundamentalmente agradecerle a Matías habernos regalado una conferencia tan práctica y tan dinámica. Quisiera preguntarle a Matías si la Fundación Juan Bosch, si se pudiera hacer una investigación, un levantamiento de información de cuál es la actitud del trabajador informal, que es la mayor población trabajadora, hacia la organización sindical nueva, porque no puede ser bajo los mismos parámetros que estamos hoy, ¿verdad? Que existen hoy en las leyes dominicanas. Si hubiera esa posibilidad. De acuerdo, gracias, Luz. Tiene el turno el diputado nacional por el Frente Amplio, compañero Juan Dionisio Restituyo. Buenas, no. Excúsame, fue que iba a poner un anuncio. Primero felicitar a Matías y a todos ustedes, pero no tenía preguntas, sino fue que estaba poniendo un comentario por el chat y se dio la levantada de mano. Pero excelente y felicidades a todos. Bien, muchísimas gracias, diputado. Tiene la palabra el compañero Leonte. Buenas. ¿Me escuchan, compañero? Sí, perfecto. Sammy. No la escuchamos. Si está hablando, no la estamos escuchando. ¿Me escuchan? Ahí sí. Yo la escucho, sí. Judith Becena de este lado. Compañeros,
Obviamente el sindicalismo amerita un resurgimiento urgente, pero también es tiempo de que se le dé prácticamente un escarmiento a todo el sistema que se encarga de atropellar a los dirigentes sindicales. La última novedad que vi en este trayecto que tengo, poco pero bien intenso, fue unos jueces o una jueza, mejor dicho, de una sala del distrito, rechazar una demanda, así dándole despido a un trabajador sindicalizado y respetando hasta los mismos procedimientos del Código Civil, de la Constitución y de todas las normas judiciales. Es decir, que tanto el trabajador en cierta ocasión hemos fallado en algo, pero es evidente que tanto el Ministerio de Trabajo y el tren judicial en aspectos laborales se ha encargado de desmoralizar y acabar con la libertad sindical de nuestro país. Esto es algo tremendo. Aún así, seguimos en pie de lucha y creo que ahora es cuando el trabajador o los trabajadores debemos estar más unidos y tratar de conquistar a todos los trabajadores. Están así que hasta los trabajadores que están en fase, señores, los empresarios se lo están descontando. Hoy yo conocí una trabajadora de Zona Franca que fue despedida, fue desahuciada hace unos 5 o 8 días. Y cuando fue a retirar sus prestaciones laborales el día de ayer, le faltaban unos 20,000 pesos y lo que le indicó el empleador fue de que esos 20,000 pesos a ella se lo descontaron porque a ella le prestaron dinero cuando estuvo de licencia en su casa por el tema de la pandemia. Un desastre mayúsculo. Entonces, estas son cosas que nos están acercando un poco más los trabajadores, pero al mismo tiempo el Ministerio de Trabajo y la Justicia los aleja. Entonces, es como un vento, una tormenta un poco acaudalada, pero a fin de cuentas debemos subsistir. ¿Es cuanto? Bien, gracias, compañera. Leonte, hace rato que ha levantado la mano. Es el último turno que vamos a dar por asunto de tiempo, para no abusar de Matías, que está con nosotros compartiendo estos momentos. Adelante, Leonte. Wow, no me prende el... Se escucha, ahí se escucha. Ok, buenas noches. Miren, le habla Leonte Torres de Higüey. Un placer saludarle, agradecerle por esta conferencia. Yo soy transportista y a mí yo veo con mucho dolor lo que está pasando en el área de transporte. Toda vez, y me alegro que Restituye esté por ahí, toda vez que los sindicatos de transporte lo están obligando a desaparecer. O sea, si usted no tiene una compañía de transporte, a usted no le dan la ruta, violando la ley de tránsito, que en su artículo 47 y 55, que establecen que los contratos de ruta se le otorguen a personas físicas y jurídicas. Y los sindicatos, por su registro en la Secretaría de Estado de Trabajo, adquieren personalidad jurídica, pero los obligan. Y si no tienen una compañía, le quitan la ruta y se la otorgan a otro grupo. ¿Qué podrían hacer para ayudarnos con eso? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Leonte. Pasamos con Matías para que pueda dar respuesta a algunas inquietudes que han surgido. Y en caso de que Juan Dionisio entonces tenga algo más que agregar con relación a la última inquietud que ha surgido, entonces también concluimos ahí con ustedes, distinguido. Adelante, Matías. Saludos. Ahí sí. Bueno,
El compañero Rodríguez Restituyo está preguntando por el teletrabajo. Acaba de salir la resolución de teletrabajo. Personalmente veo con mucha preocupación porque sabemos que el teletrabajo no es algo que está surgiendo casualmente ahora. Eso venía en desarrollo, es algo que ya venía en desarrollo. Varias de las centrales sindicales han abordado el tema con anterioridad. Y como hemos dicho, y no es la primera vez, no sería la primera vez en la historia, sino que eso ya está suficientemente registrado, es precisamente una crisis como esta. Una crisis como esta se toma de escenario para que prácticamente, por supuesto, sin ninguna discusión política institucional, por ejemplo, en el Congreso, sino vía resolución, se regule una cuestión que no es como esto se podía plantear hace, incluso en abril, y alguien pensar que era una cosa futurista, una cosa muy, muy especializada. Y ahora tenemos que darnos cuenta que no. Esto con el teletrabajo, el capital está redefiniendo las condiciones, incluso cuál va a ser esa informalidad. Si el teletrabajo, por cierto, ya es la manera en que empresas capitalistas que ni siquiera están aquí, tienen solamente una página de Instagram aquí, como pedidos ya. Una página de Instagram, un perfil de Instagram, se coloquen en un país y a través del teletrabajo exploten trabajo en República Dominicana sin tener ninguna regulación aquí. Regulación de verdad, condiciones de verdad. No regulación para que puedan hacerlo, sino regulación para que para proteger a la clase trabajadora, porque para eso se supone que está la ley laboral. Esa es la gravedad del tema. Esto no se va a quedar aquí. Hay que ver esto, lo que ha ocurrido este año a escala mundial y lo que ha ocurrido en República Dominicana. Cómo el teletrabajo es la herramienta, una de las herramientas más formidables que hay hoy ahora en ejercicio todos los días para precarizar a los trabajadores y trabajadoras y abaratar al máximo la relación entre capitalistas y trabajadores y trabajadoras. Informalizarlos, precarizarlos, pagarles menos, etc. De manera que esa regulación yo propongo que sea sometida a una revisión de índole institucional, legislativa, jurídica, de ver no solamente si está acogida a la norma, sino de cuál es la calidad de esa regulación que se está planteando, cuáles son sus consecuencias sociales, porque también tenemos que poner esto en el escenario y se los anuncio ya, y se los anuncio aquí, no como adivino, no. Si en el 2013, 2014, la gran patronal estaba con una ofensiva decidida a la modificación del Código de Trabajo, esta crisis va a ser el escenario para justificar que, bueno, para poder recuperar más formalidad, para poder recuperar trabajo, hay que flexibilizar, precarizar, abaratar la fuerza de trabajo, con todas las consecuencias que eso tiene. Así como en ese momento lo hacían en nombre de tener más formalidad, y era un pacto que había con el gobierno de ese momento, ahora va a haber una nueva ofensiva, con un nuevo gobierno que inicia. Claro que la va a haber. Y van a usar esto como justificación. Porque además, como decía la compañera que estaba mencionando, fijémonos en lo que pasa con FASE. Tenemos más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras que han entrado a FASE. Personas que han estado ganando hasta 5,000 pesos mensuales. Es dramática la situación para mantener el empleo formal. Por cierto, el programa para ti, que estemos claros, nosotros tenemos
más de 2 millones de trabajadores por cuenta propia, informales, etcétera. El programa para ti no llega a las 200.000 personas, ¿eh? No llega ni al 10% de la población objetivo, ni al 10%. Las condiciones son deplorables en este momento. Y va a ser una coyuntura además para ir a obtener regulaciones, incluso vía resoluciones que son más fáciles, supuestamente justificadas en una emergencia, en una urgencia nacional, para beneficio del capital nacional y del capital transnacional. O sea, para generar condiciones de explotación más deplorables para una clase trabajadora ya con unos derechos archivulnerados. Alguien decía de manera muy interesante, claro que la capitalización, la famosa capitalización de las empresas del Estado fue un gran golpe, porque sabíamos, por ejemplo, la importancia que tenía el azúcar en la sindicalización del país y otras fábricas de sectores estratégicos del país, como lo fue la privatización de la telefonía. Veamos la situación de Claro, por ejemplo. ¿Cómo es posible que en República Dominicana tengamos un 6% de sindicalización y con empresas grandísimas en este país que nadie fiscaliza, que nadie sabe lo que está pasando? Aquí hay unos niveles de corrupción en esa materia que son descomunales. Y esa es una corrupción que tiene que ver con que es una corrupción que daña día tras día la vida de millones de familias en este país. Porque esa corrupción, que significa hasta el no ver, sin necesariamente recibir dinero por eso, no ver, no mirar, no molestar al empresario o a la empresaria, eso significa que gente pase hambre todos los días, que la gente gane por debajo de lo que gane, como decía, salarios por debajo del poder de compra de 1999. Todo lo que ha pasado ahora va a venir toda una ofensiva. Ya venía con abrir todavía el país más bajo el código de zona franca a más y más actividades. ¿Y qué significa zona franca? Peores salarios, más bajos impuestos, horarios laborales más extenuantes, condiciones más precarias de trabajo, desgastantes, que deterioran la salud de la gente. Todo eso. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, yo creo que yo no voy a opinar sobre la dinámica interna de las organizaciones sindicales. Yo sí creo que es una coyuntura, porque es decir, no ha habido gobierno que no sea parte de ese proceso. Todos los gobiernos que hemos tenido han sido parte de ese proceso en los últimos 25 años. Cada gobierno ha sido escenario de una avanzada más de cómo convertir en negocio las cosas elementales de la vida de la gente. Lo vivimos con la capitalización, lo vivimos con la ley 8701, lo vivimos con la profundización con los contubernios que había para hacer una modificación del Código de Trabajo en los 8 años anteriores, con el apoyo cada vez más decidido a la inversión extranjera en condiciones cada vez más lamentables para la clase trabajadora, con menos protección. Todo eso lo hemos visto. Ahora sabemos que eso va a continuar, porque esa es la naturaleza, esa es la esencia de esos tutumpotes que representan en República Dominicana al empresariado, y no son más que el 2 o el 3% del empresariado nacional, pero tienen cogida la sartén por el mango. Debería haber un proceso de denuncias y de puesta en marcha de una fiscalización y una revisión de qué pasa, empezando en aquellas ramas de la economía de la formalidad, donde la sindicalización es bajísima y golpeadísima.
y que además están afectadas por las cosas que hemos dicho, como los salarios de hambre establecidos por ley. Debería haber un proceso de fiscalización y de denuncia de todo esto, no eventual, no, sistemática, levantar esa información. ¿Qué pasa con la sindicalización en cada una de esas áreas? ¿Qué pasa con las grandes cadenas de supermercados? ¿Qué pasa? Un sector que va a ser de los más enriquecidos en este año 2020. ¿Qué pasa con las cadenas de farmacia? ¿Qué pasa con los bancos? ¿Dónde está la sindicalización de los bancos? Pero además, no solamente que exista, sino cuál es la libertad real de ese sindicato para poder ejercer y desarrollar sus funciones consustanciales, sin lo cual no es sindicato. Solo es, como le digo, como se dice lamentablemente, un pedazo de papel. Y por supuesto que estamos disponibles y deberíamos hacer una investigación como la que dice Luz Almeida sobre lo que pasa en el sector de la informalidad. Que como le digo, tenemos que saber que el sector de la informalidad es un sector muy complejo, de muchas actividades, inclusive de personas que están en la formalidad y en la informalidad desarrollan una segunda ocupación. La informalidad es un terreno muy complejo, no es solo del chiripero, como clásicamente se nos vende, porque el sector patronal habla de la informalidad como algo, incluso, como decir, por eso daba la información de los datos de lo que se gana en la informalidad respecto a la formalidad. No. La informalidad no es un terreno solo de chiripero, es de mucha gente que incluso no ha podido conseguir trabajo en la formalidad, o lo que consigue paga demasiado bajo comparado con lo que puede conseguir por sí mismo en el cuentapropismo. Yo creo que ambos trabajos son muy importantes. Saber qué pasa en el terreno de la informalidad, en la organización, en la informalidad, y saber y denunciar y establecer y poner sobre la mesa lo que pasa con la sindicalización en la economía formal, empezando por las áreas claves de la economía, donde están los grandes grupos económicos, donde están los grandes nombres de la economía, donde se mueve parte grande del pastel económico, del bizcocho de este país. Como le digo, ¿qué pasa en el Grupo Popular, que tiene activos por 450.000 millones de pesos? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el sindicato en el Grupo Popular? ¿Qué obtiene ese sindicato? ¿Por qué no hay protestas aquí? Entonces ahora, ¿por qué no hay posibilidades de huelga? ¿Cuándo fue la última huelga nacional en el país? No llamado a huelga, la última huelga nacional. Y entonces miren qué pasa. ¿Cómo se ha logrado llevar a ese sistema de AFP en Chile contra la pared? Al punto que han tenido que desembolsar el 20% de los fondos, pero no solamente desembolsar el 20% de los fondos, porque eso sería socialmente injusto solamente. No, desembolsar esos fondos, pero además se va a cambiar ese modelo. ¿Cómo ha sido posible? Porque el movimiento No Más FP surgió, pero ese movimiento No Más FP surgió, la coordinadora No Más FP, porque el sindicato de trabajadores bancarios se organizó y asumió la lucha contra el robo y el saqueo que significa el sistema de pensiones que se implantó en República Dominicana después, en 2001, 20 años después de implantado en Chile. El sindicato de trabajadores bancarios fue la plataforma sobre la cual se ha estructurado la coordinadora No Más FP en Chile. Y sin ese movimiento, sabemos que no hubiese habido o no hubiese llegado el año pasado y el proceso político que ha habido en Chile en el último año, que ha puesto al país en la ruta de redactar una nueva constitución para recuperar derechos quitados por una dictadura y que en democracia, entre comillas, había estado intacto ese sistema, ese modelo durante 30 años. Así que es fundamental la sindicalización, es fundamental la organización de los sectores poblacionales en la formalidad, en la informalidad, pero es
pero es muy necesario pasar al terreno de poner al país alerta. ¿Con qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Quiénes son? ¿Dónde? ¿En qué sectores? ¿Dónde están quienes se benefician de los niveles de sindicalización que hay en República Dominicana? Violando el Código de Trabajo, violando la Constitución, con la complicidad de los responsables políticos, con la responsabilidad de las instituciones durante 25 o 30 años. Ese no era el país, perdón, ese no era el país. Los que son más jóvenes, si lo han estudiado, lo sabrán. Quienes son menos jóvenes lo saben. Ese no era el país de los 80, ¿eh? Incluso el país del 91, el país del Código de Trabajo, es el país donde un grupo grande de dirigentes y dirigentes sindicales estaban en el Congreso. Y había una sindicalización fuerte todavía. Esto que tenemos hoy es una red de complicidad que hay que poner en el tapete. Y hay que decir, sin este derecho, en estas condiciones violatorias de la ley y de la Constitución, no puede haber verdadero desarrollo. No hay ningún crecimiento económico. ¿Cuál es el crecimiento económico? ¿Qué crecimiento económico del país? Crece un grupo, crecen los más ricos, crecen las grandes fortunas y los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales. Crece Carlos Slim, crecen los Grullón, crecen los Vicini y otros, los Bonetti. Pero no crece el país, porque el país de verdad, el país está subsistiendo, sobreviviendo, rascándose con las uñas, y la pandemia lo que ha dejado en manifiesto es eso. Cuando FASE dice que van a cubrir 5.000 pesos, que el 70% que van a cubrir hasta el 70%, ¿qué significa? Significa que en este país hay gente que vive con 7.000 pesos de salario. 7.000 pesos de salario. En este país, ni siquiera, ¿cómo el Ministerio de Trabajo? La estadística que dio es que en este país solo han perdido su trabajo 10.000 personas en lo que va de año, o sea, desahuciados. En este país no hay desahucio, ni en pandemia. Cuando en la tesorería de la Seguridad Social, en junio habían casi 340.000 trabajadoras y trabajadores menos y casi 12.000 empresas menos. ¿Cómo es posible? Ni siquiera tienen las estadísticas de lo que pasa. Entonces, la situación de la pandemia lo que ha dejado en evidencia es que no hay protección, no hay mecanismos y no hay institucionalidad para proteger los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, no como personas, y con esto cierro. Y se ha instaurado un discurso de que lo más grande que puede ocurrir es que usted obtenga un empleo. Y es muy importante saber que la mayor parte de los empleos generados de 2012 a 2020 fueron empleos generados en la informalidad, porque esta economía no genera suficientes puestos de trabajo para la gente que está sin trabajo y para la gente que va llegando a la edad de trabajar. Así es como dice la compañera. Pero digo, lo que el FASE está cubriendo. Es decir, como la economía está centrada en la importación, en el turismo, en la zona franca, en la construcción, en las condiciones en que lo hace, no genera puestos de trabajo suficientes. Y por eso la gente se va para la informalidad. Y genera salarios de hambre y por eso la gente se va para la informalidad. Esas son las condiciones en las que hemos llegado aquí. Condiciones en las que ya no podemos aceptar más el discurso de que un empleo basta. Es un trabajo en una jornada laboral digna, con condiciones de seguridad y de salubridad dignas, y con un salario digno que permita vivir, y con unas instituciones que protejan a los trabajadores, a las trabajadoras y trabajadores de los atropellos, y que le respeten su libertad y su derecho de organizarse, donde se respete el Código de Trabajo, la negociación, la participación de las utilidades.
y por cierto yo añado, y donde no estemos en condiciones de que obtener un trabajo para malvivir sea tal beneficio, cuando además la persona, al automáticamente convertirse en un empleado formal, se vuelve en alguien que produce dinero para que unos cuantos millonarios que son los propietarios de la AFP y de la ARS se hagan más ricos solo por el hecho de administrar su dinero. Con eso termino. Bien, Matías, muchas gracias. Tenemos varios compañeros que participan de la conferencia que han externado sus inquietudes y preguntas. Por un asunto de tiempo, les pedimos muchas disculpas, nuestras disculpas, porque no va a ser posible agotar más turnos, porque no queremos abusar de las personas que están conectadas de temprano, incluso también nuestro conferencista Matías Voss. Pero aún así, quisiera robarle a Matías unos 5 minutos más, si es posible, porque creo que hay preguntas sumamente importantes que se han escrito en el chat, como por ejemplo, la pregunta de estrategia para evitar despidos masivos por organizarse. ¿Cuáles estrategias podrían desarrollarse para evitar despidos masivos por organizarse? Y otra pregunta es de Fernando, que pregunta, relación mercado informal, asociación y Estado. Ejemplo, la asociación de vendedores X con el Estado. ¿Cómo poder mejorar esa relación de esos vendedores informales, que en la economía dominicana son la mayoría, organizados entonces, y su relación con el Estado? Esas dos preguntas para entonces ya sí concluir, Matías. Un momento, ya tengo el micrófono ahora. Ahora sí. Bien, bueno, yo creo que la informalidad tiene vías de solución, no para parecerse a la formalidad esta. Sí, tendría que ser para hacer una formalidad que dignifique, no que precarice. No, estratégicamente para mucha gente, por ejemplo, es 1000 veces mejor estar hasta por un contrato a honorario como un profesional o técnico liberal y no estar asalariado por las condiciones que eso impone. Una formalidad dignificante, no una formalidad precarizante. Y por supuesto que el Estado ahí tiene mucho que hacer, empezando, como decía la persona, las realidades del trabajo, de las condiciones laborales y de los propios salarios en las alcaldías son, y en algunos ministerios que ofrecen servicios son igual de escandalosas. Pero además de eso, el Estado podría desarrollar en las múltiples actividades que hace de adquisición de servicios, de adquisición de productos, con un rol económico más activo, no el rol económico de ser un mediador simplemente para que unos cuantos grupos empresariales obtengan ganancias sistemáticas. Claro que el Estado podría ser, eso está inventado ya, mecanismos para, en base a la contratación, etcétera, colocar al sector informal, darle los incentivos para registrarse. Pero como le digo, los incentivos tienen que ir acompañados de varias cosas. Incluyamos la justicia tributaria. ¿Cuál es el sentido que usted tiene de formalizarse y de empezar a pagar unos impuestos si usted sabe que usted va a estar castigado mientras a grupos poderosos se le exime de una cantidad de impuestos escandalosa también? Eso también es parte de la realidad. Es decir, nosotros tenemos un Estado que ha estado arrodillado frente a los intereses privados
cobrando bajos impuestos, recargando esos impuestos en las MIPYME y en los ciudadanos cuando consumen y en los salarios de la gente. Y eso hace que la gente también viva en las condiciones que vive, porque no tenemos un Estado con capacidad de financiar servicios públicos, servicios sociales que son fundamentales para que la gente pueda vivir con dignidad cuando lo que recibe es un salario. Y esas son cuestiones también que los sindicatos, en la que los sindicatos son fundamentales. Los sindicatos, junto con la organización ciudadana de las comunidades, de los barrios, en las ciudades, porque reclamar que el Estado no solo gaste más, sino que el Estado recaude más y que recaude con justicia. La cuestión de los despidos masivos, yo ahí me quedo, como te digo, prácticamente sin palabras por una razón. Han habido despidos masivos en todo este año y sencillamente eso no está en las estadísticas, eso no aparece en las estadísticas. Si tú quieres un año con despido masivo, mira 2020, empresas enteras. ¿Y dónde están? ¿Cómo se fue la gente? Lo único que tenemos, quizás como recuerdo, es cuando en marzo, en el este, hoteles, un hotel cerrando y tirándole bombas lacrimógenas a un grupo de trabajadores que no quería irse sin nada para la casa. Eso es lo único que sabemos. Como le digo, según el Ministerio de Trabajo, lo que tenemos es alrededor de 10.000 desahuciados. Eso es increíble. Es decir, en un año normal no hay 10.000 desahuciados. ¿Cómo van a ver este? Exactamente, la negación de los registros. Así que, compañeras, compañeros, yo creo que hay mucha gente que se puede sindicalizar. Yo creo que hay mucha gente con necesidad de sindicalizarse. Yo creo que en varios sectores estratégicos se puede hacer un trabajo notable para hacer ver lo que está pasando. ¿Qué pasa con la sindicalización en las universidades privadas? ¿Y qué pasa con la organización de los estudiantes de las universidades privadas? Estudiantes que no pueden defenderse, por ejemplo, en una situación como esta, donde han tenido que seguir pagando. En algunas universidades no, pero en la mayoría sí. ¿Dónde está la organización de la gente? Hay sectores estratégicos donde hay gente que directamente está afectada mientras ve en su cara las ganancias y el funcionamiento normal de la empresa y del sector en el que trabaja. Mientras se ven a sí mismos o a sus familiares o a sus vecinos golpeados, sacrificados. Ese es un terreno clave, incluyendo el sector público, incluyendo el sector público. Ese es un terreno clave para hacer una labor de denuncia y de concientización de lo que ha pasado con la libertad sindical de este país y de poner en evidencia que los niveles de sindicalización en este país no son casualidad. Son el fruto de una estrategia y de una impunidad en la aplicación de esa estrategia. Y que la sindicalización y la organización son condiciones indispensables para que la población se pueda defender de las cosas que ya está sufriendo y de las que van a venir. Porque más allá del gobierno que sea, la ofensiva para disminuir los derechos laborales va a continuar. No ha cesado nunca y va a continuar. Para profundizar en los bajos salarios, para profundizar en la realidad de esta ley 8701, para profundizar en la precarización con el teletrabajo, todo esto. Así que yo por ahí lanzo la propuesta. Bien, muchísimas gracias, Matías. Cerramos con las palabras de Félix Rodríguez, que establece a través del chat: como siempre, Matías Bosch nos ilustra con calidad. Ahora nos toca hacer la parte nuestra. Con esa palabra queremos cerrar, darle las gracias por participar con nosotros en esta conferencia, en esta segunda conferencia del 4º Congreso por la Libertad Sindical, y
los invitamos a que participen con nosotros el próximo viernes 20 con la tercera conferencia a cargo de Fernando de la Rosa. Matías, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a tu disposición. Muchísimas gracias a ustedes, a Luz Eneida, a los compañeros que me contactaron, que estuvieron pendientes de todo. Muchísimas gracias por estar pendiente, por organizar esto y por invitarme. De verdad, un honor, a la orden, y esto lo tenemos que hacer entre todas y entre todos a quienes nos importen. Nos importe la justicia social, nos importe que el país no sea de un grupo, sino que el país sea de todas y de todos, y que el bienestar sea el merecido y justo fruto de tanto esfuerzo, de tanto trabajo. Porque todos los edificios y toda la riqueza que hay aquí y todos los lujos no caen del cielo, ni el éxito personal. Los pare la gente trabajando cada día. Muchísimas gracias.